Me gustaría invitar de nuevo a Pilar, Miquela y Xavier a la mesa para que podamos iniciar sesión de preguntas. Feel free to ask in Spanish, English, ya no sé muy bien idioma que sigamos. Como vemos, voy a empezar ya con una primera pregunta y luego pasamos. En la creación del Working Group, una de las ideas y que ha ido apareciendo continuamente en las diferentes presentaciones es justo la evaluación, ¿no? Cómo realmente reconoces, si quieres impulsar un aspecto concreto y no lo evalúas, la barrera natural se elimina, ¿no? Y la pregunta inicial, ¿no? O provocadora, ¿no? Según hablábamos anteriormente, es: ¿deberíamos la evaluación de, por ejemplo, Centro Severo Ochoa María de Maeztu, ¿no? Que pretende ser una acreditación a la excelencia en el sistema estatal, debería incluir explícitamente valores o indicadores de Open Science? Si es que sí, de una manera central o de una manera complementaria, o como condición, podría ser, en ese sentido, el ejemplo planteado, como sabía, como condición para el programa futuro, no tanto para evaluar el pasado, dado que quizás no has tenido la oportunidad, no está ligado, pero sea un compromiso ineludible a que el programa futuro para el cual te están dando financiación necesariamente tiene que estar completamente alineado con la ciencia abierta. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, sí, empieza, Pilar. Bueno, para mí rotundamente sí. Y esa idea que has dicho al final de que se evalúe hacia adelante más que hacia atrás es totalmente concordante con las políticas de la Comisión Europea en Horizonte 2020. Realmente ellos, como decíamos antes, no evalúan el mérito investigador en tanto en cuanto esté en concordancia con las políticas de Open Science, sino que evalúan los proyectos, las propuestas, y la sección de impacto está prácticamente permeada en su totalidad por la evaluación de los criterios de Open Science. Entonces, evidentemente, sí. Para eso necesitaríamos dos cosas. La primera, tener una política nacional de Open Science que fuese clara, que fuese nítida para todos los agentes involucrados en los 4 procesos, en la financiación, en la producción, en la comunicación y en la evaluación del mérito investigador. Y además, no solo para la evaluación de los centros Severo Ochoa y María de Maeztu, sino en todas las evaluaciones que se hacen desde la concesión de proyectos hasta la concesión de sexenios o las acreditaciones específicas para evaluación profesional. Entonces, rotundamente sí, definitivamente. Estoy perfectamente de acuerdo, pero para mí siempre el problema es el seguimiento de esto, ¿no? O sea, está muy claro en la idea, pero yo no he visto ningún proyecto europeo o del Ministerio donde se pueda hacer, supongo por tema de recursos humanos, ¿no? Sí. Un seguimiento y una evaluación de lo que realmente se está llevando a cabo. Claro. ¿Hay alguna solución? Sí, ese es un problema técnico que nosotros nos pasamos la vida en la FECID hablando de la interoperabilidad de los sistemas, y realmente en el propio Ministerio y nuestros propios sistemas no siempre son interoperables. Hace creo que 5 años pusimos en marcha un grupo de trabajo. Cuando se publicó la Ley de la Ciencia, el artículo 37 no era claro. Lo que quería decir era un misterio. Estaba escrito un poco para el que supiera interpretarlo. Entonces, en FECID pusimos en marcha un grupo de trabajo del que formaron parte muchas personas que están aquí hoy. Y el objetivo de ese grupo de trabajo era interpretar el artículo 37 de la Ley de la Ciencia. Y a la luz de esa interpretación se hicieron recomendaciones muy específicas para todos los stakeholders involucrados en la puesta en marcha de la política de acceso abierto. Para las agencias de financiación, para los agentes que compraban acceso a recursos científicos, para las instituciones de investigación y para los investigadores. Era un poco un qué, cómo, cuándo, dónde y por qué para cada agente. Y una de las recomendaciones técnicamente muy sencilla de implementar a nivel de toma de decisiones de un cargo medio alto, sin tener que pasar por ningún boletín oficial del Estado, era introducir un check en la aceptación de los proyectos del plan estatal, diciendo que aceptaba las condiciones relacionadas con el depósito en acceso abierto, y dentro de la plataforma de seguimiento de esos proyectos incluir el acceso a los PDFs en acceso abierto. Es una cuestión sencilla, pero muchas veces las políticas públicas encuentran la piedra más difícil de sortear en el nivel de implementación, en el aterrizaje específico de qué dicen las leyes o los decretos. Ahí encontramos una piedra que hemos estado
5 años, sin exagerar, intentando solventar, que parece que ahora estamos más cerca de conseguirlo. Y ya os digo, no es sencillo y sí se diseñó hace 5 años. La agencia ahora mismo es consciente de qué reto tiene concretamente en cuanto al seguimiento y la Comisión Europea ha tenido mejores recursos y ha hecho un seguimiento del grado de cumplimiento de las políticas de acceso abierto que le ha arrojado unos datos muy malos y en el Comité de Programa Estratégico, que como sabéis es el comité de programa donde los Estados miembros se reúnen para definir las estrategias de los programas de financiación, en el último comité de programa, que fue a principios de febrero de este año, por parte de la Comisión se comunicó a los Estados miembros un incumplimiento del mandato de acceso abierto superior al 80%. Ellos habían sido capaces de medirlo con datos más fiables que los nuestros gracias a la base de datos de Cordis y ahora mismo están diseñando un programa de penalties para los agentes que no cumplen. A mí eso no me parece del todo adecuado, es una opinión profesional. No me parece muy adecuado que la Comisión empiece a penalizar a los investigadores por no cumplir un mandato de acceso abierto cuando las condiciones no son las más favorables para cumplirlo. Realmente el investigador está sometido a fuerzas contrapuestas y a requerimientos distintos y los poderes públicos han hecho un poco la estrategia del avestruz, no han encarado sus propias responsabilidades facilitando, más allá de las cuestiones técnicas, al investigador que tenga el camino despejado para poder hacer realidad ese mandato. El investigador no deposita no porque no quiera, sino porque quiere acreditarse para su siguiente tramo profesional y necesita un JCR en Q1. Y un JCR en Q1 no te deja depositar en acceso abierto en 12 meses que dura el embargo, o en 6 si eres del área de humanidades, de ciencias experimentales o ciencias de la salud. Entonces, al final el investigador tiene una actitud finalista. Necesito acreditarme, la comisión, bueno, si me mira que me mire, pero igual no me ve, voy a lo que me interesa y es realmente una política muy complicada de seguir. Bueno, no me quería enrollar mucho, pero la respuesta es que técnicamente es posible. A nivel estatal llevamos 5 años intentándolo y esperemos conseguirlo este año gracias a la buena predisposición de la agencia. La comisión lo ha hecho posible, pero la consecuencia de eso no es ni siquiera favorable para el investigador. En el momento en que puede medirte, puede castigarte. Y ahora la comisión en comité estratégico se está planteando castigos vía reducción del funding de los proyectos. No sé, a mí no me parece coherente realmente. Quería solo añadir a tu pregunta. Claramente sí estoy de acuerdo, no podría estar de acuerdo en no incluir el criterios de OpenScience en la evaluación, pero tenemos que, como también tú decías, que todo tiene la misma posibilidad de aplicarlo, porque hay necesitado más recursos, más formación, más infraestructura, y entonces no queremos que esto penalice los investigadores o los centros. Es un tema que hemos debatido mucho en la plataforma también de stakeholder de la Comisión Europea y una idea también que vino es hacer una aproximación como le echa Strategy for Researchers, ¿no? Que es que te das primas un award, ¿vale? Un premio para que tú tengas un plan para implementarlo, ¿vale? Y después, poco a poco, sí que van haciendo requisitos para que tú cumpla tu política de recursos humanos. Y podría ser una posible vía también en el caso de Open Science. Buenas tardes. No, quería hacer un comentario y una pregunta. Un comentario muy breve a la posibilidad de que desde la Comisión Europea se penalice a los proyectos. Digamos, cuando el investigador obtuvo el recurso, firmó que todo estaba en acceso abierto. O sea que yo creo que tampoco no sería es esperable, digamos. Tú lo has firmado, el que fue al proyecto sabía que eso cuando terminaría se lo exigiría. No sé, que tampoco yo encuentro que sea no sé si pasará o no, pero que no sea desmesurado. En cualquier caso, la pregunta era sobre el plan S que habéis comentado tanto Michaela como tú y, digamos, en este momento pues España no lo ha firmado y, bueno, pues yo quería preguntar un poco los motivos y luego si sabéis un poco la expectativa que hay respecto a esta cuestión. El plan S es uno de los puntos que va a debatir la comisión de Open Science de la que he hablado antes en la presentación.
No es el principal punto, porque ahora mismo encima de la mesa tenemos las recomendaciones de la Comisión que publicó el día 25 de abril de 2018 sobre todos los aspectos que conforman la Open Science, en el que hace recomendaciones específicas y da a los Estados miembros 18 meses para responder. Este reporting, que lo tiene que hacer la Secretaría General de Coordinación de Política Científica, se va a apoyar en lo que diga esta comisión. De alguna manera se va a colaborar con el Ministerio en ello, y ese es el punto más urgente. El segundo punto es el ERA Roadmap, que fue convalidado en el Consejo de Competitividad también el año pasado, que es el compromiso que adquiere en el seno del Consejo Europeo los compromisos de los Estados miembros sobre políticas de Open Science, y en España la prioridad 5 era Open Science, y también tenemos que reportar sobre eso a nivel Estados miembros en el Consejo. Y el tercer punto es el Plan S. El Plan S ahora mismo no es una prioridad para el Gobierno, en tanto en cuanto los esfuerzos económicos que se han hecho y la inversión que se ha hecho para que la política de acceso abierto pasara por los repositorios institucionales no es coherente con los principios del Plan S. El Plan S, como todos sabéis, ha recogido más de 600 respuestas a sus 10 puntos y a su plan de implementación específico. Estamos esperando que salga una corrección a ese plan de implementación, pero claramente, por lo que se ha visto hasta ahora, el espíritu de la política nacional de acceso abierto basado en repositorios institucionales no concuerda adecuadamente con el Plan S. Y no hay una voluntad ni una inquietud, digamos, inmediata para posicionarse respecto a eso, porque no se considera que la inversión económica que han hecho las instituciones públicas en I+D en favor de los repositorios institucionales fuese adecuadamente capitalizada si se firmase el Plan S en los términos en los que está escrito ahora mismo. De todas formas, tampoco está de más recordar que el marco temporal con el que se ha manejado el último gobierno, que está ahora mismo en funciones, ha sido de 8 meses. Y en 8 meses es muy complicado tomar decisiones del calado que requiere adherirse a un plan que vincula de esa manera la financiación pública en I+D, cuando faltan elementos técnicos muy importantes que controlar. Entonces, la política del Gobierno en estos 8 o 9 meses ha ido encaminada a cerrar heridas de otra naturaleza, tipo acabar con la intervención previa, la estabilización de los puestos en los organismos públicos de investigación, a cerrar, digamos, heridas un poco más evidentes, más que a adherirse a novedades inciertas como es ahora mismo el Plan S. Entonces, lo que haga el Gobierno saliente de las próximas elecciones del 28 de abril respecto al Plan S todavía no está decidido. Nosotros aportaremos desde el grupo de Open Science con todos los agentes involucrados cuál es la opinión que consideramos que el Ministerio debería mantener, el Ministerio que salga, que desconocemos de qué color será y de qué composición tendrá, pero ya te digo que no es la primera prioridad, sino la tercera. ¿Se escucha? Yo tenía una pregunta, porque me da la sensación como que se empezó la casa por el tejado. Mi sensación, y a lo mejor estoy equivocado, es que se intentó ir a por las editoriales, que son todopoderosas y difíciles de combatir, sin tener el apoyo ni de las agencias ni de las universidades en la forma de evaluar a la gente. Mi pregunta es, ¿no debería haber sido al revés, donde la CRUE o las agencias de investigación, etcétera, estuvieran de acuerdo de que hay que cambiar esto y tuvieran en mente algo distinto para evaluar la gente, proyectos, etcétera, y luego intentar pelear contra estas poderosas editoriales que es muy difícil de ir en contra de ellas? A ver, realmente no se ha ido contra las editoriales todavía de manera oficial. Se han hecho políticas que, digamos, trataban de basar en servicios públicos la comunicación científica. Se ha mantenido la revista como el vehículo a través del cual comunicar nuestros resultados de investigación, y se han generado estructuras públicas en los organismos públicos de investigación y las universidades, que son los repositorios institucionales, para tener, digamos, una copia basada en el núcleo central, que es la institución donde trabaja el investigador, para poder acceder en abierto. Quienes negocian con las editoriales y quienes financian la investigación no son los mismos agentes. No son los mismos agentes, no tienen el mismo nivel de interlocución y no hablan entre ellos, salvo en esta comisión de Open Science que vuelvo a decir que se acaba de poner en marcha. Son agentes distintos con dependencias orgánicas muy distintas. Quien financia la investigación no sabe
lo que vale el acceso al paquete de revistas de Elsevier que se llama Science Direct. No lo sabe. Tampoco sabe que el negocio de la edición científica mueve 25.000 millones de dólares al año. Tampoco sabe que existen 42.500 revistas ni que se publican 3 millones de artículos al año. Esos datos son desconocidos para las agencias que financian la investigación. Entonces, cada uno de los actores ha tomado una pequeña parte en lo que se le correspondía, pero la información entre ellos no ha fluido. El acceso a los paquetes de revistas, que como sabéis, los paquetes de revistas, las revistas se compran en paquetes, las compran las bibliotecas institucionales, generalmente agregadas en consorcios de compra, generalmente regionales, son estrategias de gasto público, siguen estrategias de gasto público muy distintas a las estrategias de gasto público que siguen las agencias de financiación. Las partidas presupuestarias son distintas. Unas son presupuestos generales del Estado y otras son presupuestos regionales, que son los que alimentan el presupuesto de las bibliotecas. Entonces, no ha habido una falta de... no ha habido un orden inverso. Digamos que cada actor ha ido hacia una parte, pero la Política Nacional de Acceso Abierto no ha atacado directamente a las grandes editoriales. Lo que sí ha intentado ha sido promocionar los servicios públicos de publicación, vía repositorios institucionales y vía revistas científicas con base en instituciones públicas, que es parte del trabajo que hacemos en FECID. Toda esa edición académica que se hace de manera voluntariosa por parte de los equipos de investigación en los departamentos universitarios, darles un lugar y una acreditación específica sobre su mérito. Es una respuesta que no es una respuesta, pero realmente no están en el mismo plano. Es como intentar ahora dejar de comprar a los árabes el petróleo y decir, pues nos olvidamos de ellos. Son tan poderosos que aunque no les ataques, pagarás consecuencias. En ningún caso se ha planteado romper licencias de acceso a recursos científicos. No se puede romper una licencia nacional porque no existe y no se han planteado, las instituciones muy pequeñas sí rompen licencias de acceso porque pueden acceder a través de instituciones con las que tienen relaciones institucionales, pero eso no está encima de la mesa. Lo que se ha tratado es de proveer de servicios públicos. Y cuando decías lo de... Efectivamente, no podemos desligarnos de las grandes editoriales, pero ahora mismo el negocio de lo que antes eran las grandes editoriales ya no es la edición académica, ahora es la prestación de servicios. El ejemplo es Elsevier. Elsevier es la mayor editorial académica del mundo y ahora mismo su mayor producto no es Science Direct. Puede ser Scopus, puede ser Scival, puede ser Mendeley Reader, puede ser Mendeley Data, puede ser Pure, puede ser Plamex. Tiene múltiples productos que prestan servicios a las comunidades investigadoras y a los gestores de I+D y no necesita vendernos las revistas para seguir siendo una empresa que factura millones de dólares al año. Con lo cual, efectivamente, si rompiésemos licencias nivel Science Direct, a la vuelta de la esquina nos encontraríamos de nuevo con que Elsevier nos va a resolver ese enorme problema que tenemos con el crisis institucional porque nos vende Pure. O vamos a tener las métricas alternativas de Plamex donde bebe de los datos de Mendeley. Efectivamente, siempre los vamos a tener ahí, vía edición o vía provisión de servicios. Quería volver con la pregunta inicial, porque me parece muy interesante que podamos incorporar objetivos de Open Science en la evaluación de los centros Severo Ochoa y las María de Maeztu, pero la cuestión es que el Q1 y el D1 es una cuestión de elegibilidad, no es un asset, resultas elegible. Entonces, ¿de qué sí? O sea, al final, ¿qué van a decir? De los que no cumplen y entonces están en Q1, vamos a coger los que cumplen un poco. Es un poco... O sea, sí, podemos añadir algo de Open Science, pero al final el criterio por el que nos dejan participar o no tiene nada de Open. O sea, o cambiamos el criterio de elegibilidad o decimos, bueno, a partir de tal año te dejamos que no estés en Q1. O sea, no hay que añadir un criterio de openness de la investigación. Habría que cambiar los criterios de elegibilidad primeros, porque si no, o sea, o hay una garantía de esto, o los centros no se van a arriesgar. ¿O qué? Perdón, me gustaría interrumpir la pregunta con una cuestión. Tuvimos en la última reunión de la SOMA y vino Victoria Ley. En la convocatoria 2018, el 75%, que es un criterio de elegibilidad para los centros Severo Ochoa y María de Maeztu, en la convocatoria 2018 han quitado lo del 75% en Q1 para las ciencias sociales
Y dijo Victoria Ley, yo creo que Joaquín recordará, que están pensando en cómo adaptar ese criterio de entrada a nuevas cosas. No matizó nada, simplemente lo dejó en el aire. Y bueno, pero yo creo que, no sé si están pensando en ello, pero por lo menos para ciencias sociales, para su fortuna, no se lo van a pedir más. A ver, Victoria Ley es la persona que representa a la agencia dentro del grupo de Open Science y es una de las personas que está más concienciada y más sensibilizada de los cambios que hay que hacer a pequeña escala para que Open Science empiece a tomar forma a nivel nacional. Entonces, eso es una buena noticia. Que haya una persona sensibilizada dentro de un organismo de toma de decisiones como es la agencia es básico. Sobre los criterios de elegibilidad, yo no tengo capacidad de decisión sobre eso, nada más que de análisis sobre cuál es la situación. Entonces, por el contacto que nosotros tenemos con la ANECA y con la agencia, lo cierto es que se encuentran en una suerte de efecto bola de nieve, porque si cambias los criterios de una convocatoria a otra, los que estaban funcionando con los criterios antiguos considerarán que es un cambio de las reglas del juego, y con razón, a mitad de la partida, y sin embargo los que se adapten mejor a los nuevos criterios se sentirán más cómodos con ellos. Es una cuestión de reparto de recursos escasos entre un número de agentes demasiado numeroso. Evidentemente tiene efectos sobre hacia dónde camina el sistema, y si queremos que camine hacia un sistema abierto tendremos que cambiar desde luego los criterios de evaluación, pero probablemente la manera de hacerlo sea una manera progresiva, vía piloto o vía Accessit o vía, como dice Miquela, dando unas nominaciones específicas a quienes cumplan criterios de Open Science, pero como os decía antes, hay un debate muy fuerte filosófico en que viene a cuestionar seriamente el hecho de que algo que sea excelente no tiene por qué tener la componente abierta. Y todavía las agencias de evaluación no son conscientes de todo el mapa de la producción de conocimiento y qué representa dentro de todo ese mapa WOS y que representa Scopus, porque de las de 42.500 revistas que se editan en el mundo, WOS solamente indexa 12.000 y Scopus 20.000, con lo cual muchas veces no es que el criterio de excelencia sea dejar fuera a un montón de revistas, sino a lo mejor es que tú no tienes capacidad para analizarlas a todas y por lo tanto tu servicio no es excelente, es insuficiente. Convencer a alguien que tiene capacidad de decisión, que está descansando toda la evaluación sobre un servicio insuficiente, es complicado, cuando toda la evaluación se lleva haciendo desde el año 2001 que se crea la ANECA sobre esos indicadores. Es una tarea compleja, pero estamos en el camino. Y también hay que pensar que siempre los recursos escasos repartidos entre muchos agentes van a dejar a una parte descontenta. Lo importante es saber hacia qué modelo queremos incentivar y hacia dónde queremos ir. Quizá quiero solo añadir también otra reflexión que yo creo que cualquier nuevo criterio de elegibilidad tenemos que tener para los Severo Ochoa y María de Maeztu, tiene que ser un criterio que identifica la calidad antes que la apertura, ¿no? Porque lo que pone en la ley de manifiesto o DORA Declaration es que el impact factor o todos los factores bibliométricos no son un buen proxy para evaluar la calidad de la ciencia. Entonces yo creo que cualquier reflexión sobre un cambio de criterios de elegibilidad y evaluación tiene sobre todo que reflexionar sobre la calidad de la ciencia que hacemos. A nosotros la ANECA nos dice, sí, cambiamos los criterios, dime qué indicador pongo. Lo cambio mañana, pero dime cuál pongo. Entonces, la incertidumbre es máxima. Por eso os decía que cuando vamos a medición no basada en las citas, vamos a servicios que a su vez están proporcionados por las mismas empresas de prestación de servicios que nos presta Scopus. Si cambiamos la evaluación de SJR, que nos la da el Elsevier a través de su producto Scopus, a la evaluación vía medición de la actividad web a través de Plamex, que la presta el Elsevier, estamos cayendo, digamos, en los mismos brazos otra vez. Estamos midiendo con herramientas distintas, pero nos la están proveyendo los mismos proveedores de servicios. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo eso? Es una incertidumbre muy grande. Entonces, la ANECA nos dice, dime un indicador alternativo. Pero no podemos cambiar las reglas del juego a mitad de la partida.
Además de eso, quería apuntar el tema de la perversión de ciertos indicadores, como por ejemplo el índice H y cosas así, que como todo sistema, y todo el mundo sabrá, que en el momento en el que tú pones un indicador en marcha, a lo largo de los años el sistema se adapta, se vuelve perverso, y entonces ya todo el mundo sabe cómo hacer la cuenta al revés, y entonces ya tienes líneas perfectas de índice H, de grupos perfectos, porque nos hemos atomizado muchísimo, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes el problema de definición desde el punto de vista matemático y también tienes el problema desde el punto de vista de las grandes empresas y compañías que a la vez se están beneficiando económicamente de esto. O sea, son dos problemas en paralelo. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutos para ir con el tiempo y hace mucha ilusión lo de ir con el tiempo, así que lo vamos a cumplir. Pero a mí se me había otro tema que es simplemente para lanzar quizá la pregunta y que sea de otro momento es, hace años vivimos la incorporación en nuestro sistema de investigación del concepto de transferencia, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, se empezaron a aceptar indicadores en la transferencia estándar, ¿no?, de patentes, de contratos con empresas, etcétera, hasta el sexenio de transferencia que has comentado, ¿no?, en tu propia presentación. Y eso también ha estado ligado en todos los centros de investigación, en cualquier tipo de estructura, de estructuras organizativas específicas. Cualquier centro tiene una unidad de transferencia, tal, ¿no?, una profesionalización de ese rol que no necesariamente ha derivado en una mejora de los resultados. La pregunta sería, Open Science, también se ha hablado en varios momentos, ¿no?, de la complejidad, de los factores, elementos adicionales que van complicando la vida, ¿no?, de la persona que investiga, ¿no? Y hasta qué punto muchos de esos elementos son parte del trabajo, ¿no?, de la persona investigadora, deben ser soportes extraordinarios. Entonces, ¿creéis que tendemos hacia una incorporación de simplemente muchos de los elementos de ciencia abierta dentro de la dinámica de la investigación y, por tanto, una cierta modificación de lo que hace, ¿no?, una persona cuando investiga, o más bien de, ¿no?, crecimiento de estructuras adicionales que gestionen capas adicionales si es que consideras que existen? Tenemos 1 minuto para salir a responder, no sé si... Bueno, me doy por aludida. Las OTRIs se crean en un momento determinado por la CICID cuando se consideraba por parte del sistema que la investigación era una actividad separada de la innovación. Entonces, se establecían líneas claras entre la actividad investigadora y la transferencia de conocimiento, y ahí se incrustaron esas unidades, esas OTRIs, para hacer esa transición más fácil. El concepto de Open Science rompe con esa necesidad en tanto en cuanto involucra a las comunidades de civiles, por llamarlo de alguna manera, en todo el proceso investigador. En el proceso de financiación, a través de las actividades de crowdfunding, en el proceso de ejecución, a través de la computación federada o el análisis de datos, las comunidades de pacientes, etcétera, y en la comunicación a través de otro tipo de dispositivos como las noticias científicas, las actividades de divulgación de la ciencia y de la evaluación en tanto en cuanto se mide el impacto. Como la ciencia, con el concepto de Open Science, deja de ser un concepto estanco, ajeno a la sociedad, exclusivamente del laboratorio, que luego hay que empaquetarlo y mandarlo como un paquete en una caja cerrado a la industria, en el momento en el que todos los actores se involucran en todos los procesos relacionados con la producción del conocimiento, el concepto OTRI no tiene tanto sentido tal y como fue concebido en su día. Y una prueba es, por ejemplo, los consorcios de los proyectos europeos. Tenemos que tener siempre una empresa, tenemos que tener ese concepto de involucrar a todos los actores dentro del proceso de investigación, se ve en el propio diseño de los proyectos de investigación. Ahora mismo yo no veo tan clara la necesidad de que se generen estructuras similares a las de las OTRIs en su día. Las unidades de cultura científica ya existen. Lo que sí veo es la necesidad de que haya perfiles profesionales un poco más ajustados a las necesidades. Por ejemplo, el perfil profesional del científico de datos y del bibliotecario de datos, que van a ser profesiones que en un futuro inmediato van a tener una enorme demanda. La OCDE recientemente
ha publicado un estudio sobre las necesidades de digitalización de las profesiones más demandadas en el mundo, y el de Data Scientist y gestor bibliotecario de datos es una de las más demandadas, con unas lagunas de recursos humanos enormes en todo el mundo. Entonces, lo que sí veo es que los perfiles profesionales, tanto de los bibliotecarios, que es una pieza clave dentro de la ciencia abierta, como de los investigadores, se tienen que adaptar sobre todo a la gestión de los datos de investigación, que son un producto ahora mismo que nos suena a chino, y oímos datos de investigación y realmente no somos capaces de abarcar todo el potencial que tiene y la importancia que tiene, porque seguimos pensando que la comunicación de los resultados se hace vía artículo, cuando eso ya no tiene sentido. No, estoy de acuerdo con Pilar. No hay que crear una nueva oficina de Open Science. Yo creo que la estructura de apoyo se tiene que adaptar con nuevos perfiles o con nuevas especializaciones, y al mismo tiempo los investigadores mismos tienen que cambiar de alguna forma de hábitos, ¿no? Como hemos aprendido hoy en el workshop de Open Science. A publicar en preprint, abrir sus códigos y abrir en general más su investigación con el apoyo del centro y de profesionales especializados en diferentes aspectos de ciencia abierta. Bueno, pues muchísimas gracias, Miquela, Pilar, Xavier, por la presentación. Muchísimas gracias a todos. Hacemos un breve descanso de 10 minutos para airearnos y haremos la primera reunión oficial del Working Group de Open Science, ¿vale? Que los que no sean de SOMA, por mi parte, también están bienvenidos a quedarse si lo desean. Pues en 10 minutos nos vemos aquí de nuevo. Gracias.